Bien, estamos ya con Fausto Giraldo, nuestro personaje invitado en esta tarde, nuestro analista político. Fausto, buenas tardes. Queremos conocer su reacción respecto del debate que se efectuó ayer entre los dos candidatos finalistas, Daniel Noboa y Luisa González. Algunos dicen que fue un debate de insultos, denuncias, acusaciones y no de propuestas. Su comentario. Buenas tardes, Fausto. Estimado Jaime, un saludo cordial a usted y a todos los amigos que nos observan y nos escuchan. Gracias. Bueno, partamos de un hecho, ¿no es cierto? El tema metodológico del debate, me parece importante establecer una síntesis de que, de hecho, fue mejor que el debate de la primera vuelta respecto a la distribución de tiempos, a la organización, a la estructuración incluso de las propias preguntas, que permitía un poco la posibilidad de que los candidatos se amplíen en sus argumentos y análisis y propuestas, y que incluso la, digamos, interpelación del uno o el otro tenga espacio para poder argumentar cada una de sus preguntas. A mí me pareció importante el tema metodológico, estos cambios que se dieron, aunque se ha dicho y se ha mencionado que la moderadora no había jugado su rol principalmente en el ámbito de controlar esos exabruptos que existieron en torno a la agresividad y a la serie de acusaciones que se lanzaron los unos, el uno y el otro candidato. Es decir, creo que ahí un poco hay una piedra en el zapato respecto a este debate en lo metodológico y en la intervención de la moderadora, pero de ahí en lo fundamental creo que el debate pudo haber sido más fructífero, más productivo, si es que los candidatos abonaban en ese sentido. Evidentemente, yo creo y dije hace algún tiempo que más que las propuestas, el debate va a concitar la confrontación como estrategia, porque ese ha sido el mecanismo con el cual los dos candidatos han venido trabajando en una narrativa hacia la población. Y el desgaste de un candidato hacia el otro tenía que ver primero, obviamente, el tema de los vínculos de la Revolución Ciudadana con el periodo de la década del gobierno de Rafael Correa, y segundo, obviamente, con el gobierno de Daniel Noboa, que tiene un desgaste natural, ¿sí? Quien está en el ejercicio del poder va a tener un desgaste natural sobre la base de que no ha podido cumplir o no podrá cumplir, no en este caso exclusivamente, sino cualquier presidente que se lance a la reelección no va a poder cumplir todos los ofrecimientos que se ha planteado dentro de la campaña electoral que le permitió llegar a la presidencia de la República, y obviamente la ciudadanía cuestiona cuando no hay respuesta o no hay atención o resultados a las necesidades apremiantes. Yo creo que este elemento, ¿no es cierto?, del desgaste del uno y el desgaste del otro en función de los vínculos con el gobierno de Rafael Correa han primado en esta estrategia que es la confrontación. Más confrontativa, obviamente, Luisa González, ¿sí? Más, con mayor agresividad, ¿sí? Eso es indudable, todo el mundo no puede dudar de eso, lo vimos, ¿sí? El presidente, digamos, más mesurado, pero también buscando no quedarse en el escenario de quien ataca más, ¿no es cierto? Porque a la final, fíjese usted, los argumentos de Luisa González, vincular a las empresas Noboa en temas de corrupción, en temas de narco, en el no pago de impuestos, vincular a las empresas de la familia Noboa en temas de contratación pública para beneficiarse, como esto del ordeño, como el tema de las gasolinas en Guayaquil, etcétera, etcétera, es decir, y la alimentación escolar, ¿sí? Ataques que los manifestó la señora Luisa González frente al candidato. Él le dijo mentiroso, que no cumplía con los temas de gobierno que había propuesto, ¿sí? Y algo importante e interesante que sí rescato de la candidata presidencial es de que estuvo mejor preparada para el debate en relación a la ocasión de la primera vuelta. Estuvo mucho mejor preparada, incluso el hecho de que exponga, aunque hay que validar la información, exponga gráficas, datos estadísticos, que haya tratado de sintonizarse con aspectos de necesidad social, fundamentalmente en temas de empleo, educación, seguridad social, en temas de salud. Me parece que esos son los elementos quizás rescatables.
Y en el caso de Daniel Noboa, pues los ataques fueron prácticamente puntuales, ¿no es cierto? El tema de la tabla de consumo de drogas o los umbrales que insistió, ¿no? De lo cual él incluso ya propuso la derogatoria, aunque no lo ha derogado, en eso estamos claros, hasta la presente no está derogada esa tabla, ¿sí? Lo que él dispuso es que el Ministerio del Interior, me parece, o de Gobierno, se haga responsable de gestionar esa derogatoria, pero no se lo ha hecho, pero él acusó o insistió en de que era una de las causas para que el nivel de violencia e inseguridad y la estructura de los grupos delincuenciales subsista en la actualidad. El otro tema tiene que ver con los chats o mensajes de la Liga Azul que se han planteado, que insistió respecto a los vínculos de la candidata y de otros actores de la Revolución Ciudadana también, ¿no es cierto? Es decir, hay estos elementos y obviamente el tema quizá de vincular a los grupos de delincuencia organizada, no solo a Luisa González, sino a la Revolución Ciudadana, en torno a Ronnie Aliaga, a algunos otros actores, ¿no es cierto? Es decir, se centró en esos elementos que ya sabíamos que se venían discutiendo, que se venían sonando, y en el que adicionalmente se circunscribe un contexto quizá no implícito en el debate, pero sí implícito en la ciudadanía y que ha estado expectante. Mi pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que, principalmente digo el gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el gobierno ha tenido dificultades o problemas en torno a intervenir frente a las inundaciones, respuesta frente a la contaminación ambiental del derrame petrolero, respuestas a la crisis energética, respuestas al crecimiento de la inseguridad en este último periodo y la criminalidad que se ha dado, ¿no es cierto? Es decir, aspectos que se van presentando, el campo Sacha, que es otro elemento que ha incidido en estos aspectos. Yo en lo personal digo, si es que nosotros queremos establecer quién ganó el debate, deberíamos quizá fijar 3 o 4 ejes. El primero, en propuestas, ninguno, ¿sí? Pese a que el gobierno, en particular, considero yo, el presidente de la República, tenía condiciones distintas a la primera vez, porque estaba en el poder, pues, porque tenía todo un equipo de ministros, de equipo técnico que podía prepararle información suficiente respecto a cómo es que se ha desarrollado la gestión del gobierno y cómo podría mejorarla, pero no lo hizo, no lo aprovechó. En propuestas yo creo que ambos empatan en ser, por ejemplo. En insultos, quizá la que gana es obviamente Luisa González, ¿no es cierto? En agresividad, en la confrontación, gana Luisa González frente a Daniel Noboa. Y el otro tema adicional es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que llegó a la población? Usted y la mayor parte de comunicadores se habrán dado cuenta que la ciudadanía no ha profundizado el análisis en torno a si los presidentes o los candidatos presidenciales están aptos, en condiciones, en capacidades de estadistas para dirigir o liderar el país. No se ha preocupado de eso. La mayoría se ha preocupado ¿de qué? Del meme, del insulto, de la diatriba, de la, digamos, exclusión, ¿no es cierto?, de los mensajes negativos, de la intervención política en torno a cuestiones incluso personales, es decir, aspectos que no contribuyen efectivamente a construir una idea de participación democrática en elecciones capaz de que no pensemos y dejemos de pensar en el pasado de la Revolución Ciudadana, que no olvidemos a Lenín Moreno, a Guillermo Lasso, que continuaron diciendo la Revolución Ciudadana y que ahora Daniel Noboa insiste en la Revolución Ciudadana cuando han pasado casi 8 años, ¿no es cierto? Y se olvidan del futuro. ¿Qué es lo que queremos los ecuatorianos para nuestro país? ¿Qué es lo que se olvidaron los candidatos presidenciales en decirnos en este debate? Este debate contribuye a que el indeciso, el ciudadano que aún no ha decidido por quién votar, cuál de las dos opciones, vaya a tomar alguna decisión. ¿Le cambió la idea? ¿O cree usted, Fausto, que no se mueve ni un voto luego de este debate? Del seguimiento que he realizado yo al tema de resultados de la primera vuelta y del seguimiento también que he realizado a la opinión ciudadana, no aquella que se emite a través
de las redes sociales, porque recordemos de que quienes opinan en las redes sociales prácticamente ya tienen una orientación o una inclinación a favor o en contra de uno u otro candidato, sino de la gente común y corriente, de la gente que camina en las calles. De ese seguimiento, yo al menos un poco, no debería inducir, ¿no es cierto? Pero un poco digo de que existen alrededor de 1.156.287 votantes en disputa. Este porcentaje o esta población en disputa es la que tiene que definirse o inclinará la balanza a favor de uno u otro candidato. Este debate pudo haber permitido ganar adhesión de esta cantidad de votos o de este número de votos, que son aquellos que votaron por los otros candidatos y que en primera vuelta no confiaron ni en Noboa ni en Luisa González. Pero también se dice y se está hablando, especulando de que podrían haber incidido en el tema del voto blanco o el voto nulo o los ausentes o el ausentismo. Mire, yo hice un análisis numérico un poco de datos informativos desde el 2017, las elecciones 2021, 2023 y las del 2025 en primera vuelta, sobre el comportamiento y la conducta que han tenido, ¿no es cierto?, los votantes del voto blanco, voto nulo y ausentismo. Y fíjese usted que el voto nulo sí se va reduciendo, del voto blanco, perdón, sí se reduce en una segunda vuelta. El porcentaje de reducción es alrededor del 38%, 39%. Pero resulta que cuando usted hace el análisis de cómo es el comportamiento del voto nulo, aumenta. Y aumenta en un 12, en un 15, en un 18%, hasta un 23%. Es decir, como que se va contrarrestando. Disminuye el blanco, pero aumenta el nulo. Significa que quizá los blancos se fueron para el nulo. O el aumento que se hace en cantidad en relación al ausentismo, es decir, de primera a segunda vuelta aumenta el voto ausente. Es decir, significa que hay un crecimiento del rechazo a dos candidatos. Y entonces, como usted me preguntaba, ¿el debate incidiría o modificaría la decisión de los ciudadanos? Primero, de aquellos residuos que quedaron de los candidatos anteriores, yo creo que muy mínimamente. Y segundo, respecto a votos blancos, nulos y ausentismo, yo creo que en nada incidió este debate. Al parecer, existiría hasta ahora ese esquema de polarización, ¿sí? Y quizá un poco el desarrollo del postdebate, que todavía estamos empezando, ¿no es cierto? Recién hoy es el primer día luego del debate, vamos a ver cómo se continúa generando más allá de los memes, ¿no es cierto? Y de los comentarios respecto a cuestiones estéticas, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo es que se desarrolla este postdebate que quizá alcance hasta el 10 u 11 de abril, unos días antes que sea el día de las elecciones, y ahí más o menos podríamos establecer una idea de cómo se tuvo el peso, el debate, el postdebate y la campaña electoral que desarrollan los candidatos. Ahora, lo que quedó en claro el día de ayer, Fausto, fue lo que señaló en dos sílabas la candidata Luisa González cuando dijo que sí va a reconocer, es decir, la pregunta era cerrada, sí va a reconocer el gobierno de Nicolás Maduro. También dijo que no va a desdolarizar. Claro, aunque sus coidearias, la asambleísta Cabezas y también Garzón dijeron que van a buscar el ecuador. Por lo tanto, tal vez públicamente no lo dicen, ¿no? Van a decir que van a defender al proceso de dolarización o al dólar de los Estados Unidos. También va a reconocer a Nicolás Maduro como un gobierno democrático, según dice ella, y claro, lo que me sorprendió es que dijo que ella no es, en principio dijo que era la Rana René de los mopes, pero después dijo que no, que eso tal vez cambiaron en la presidencia estos chats de César Verduga, o mejor dicho, de Augusto Verduga, Fausto. A ver, yo quisiera la primera parte esta de Venezuela y la ecuadolarización, un poco hacer, digamos, alusión a lo que dice Alberto Dajic, aunque no coincido con él ideológicamente, pero creo que pese a su visión neoliberal, porque lo hace desde ese lado, yo creo que sí tiene razón en algo. ¿Cuáles son los objetivos del país? El objetivo del país es el desarrollo económico, productivo y social.
y el dólar se convierte, o la moneda o el tipo cambiario se convierte en un instrumento. Pero resulta que en el país se ha estado poniendo al dólar como elemento principal y dejando de lado el tema de desarrollo económico, político y social. En ello yo coincido, aunque las visiones de ejecución, ¿no es cierto? Alberto Dají plantea la privatización, yo no creo en la privatización. Pero fue muy pragmático en el tema del dólar, ¿no? Claro. Sí, aunque Dají plantea otros temas de enfoque neoliberal, yo no planteo, pero sin embargo coincido en el hecho de que sí, el principal objetivo del país y del objetivo de los ecuatorianos es que haya empleo, que hayan buenos salarios, que haya seguridad social, que haya acceso a educación, que haya salud, que haya vivienda, ¿no es cierto?, que se recupere la agricultura, que se invierta en el desarrollo de obra pública, pero aquí se ha principalizado el dólar, cuando el dólar es solo un instrumento de intercambio comercial. Entonces, ahí responde al tema de esto de la ecuadolarización, es decir, yo creo incluso, fíjese usted, estimado Jaime, que el presidente de la República emitió un decreto con la finalidad de prohibir de que se haga uso de cualquier tipo de moneda que no sea el dólar norteamericano en la interrelación comercial. Claro, por campaña electoral, porque tranquilamente pudo haber emitido ese decreto el 14 de abril, porque no iba a cambiar nada, no hay ninguna afectación, porque el dólar seguirá siendo el mecanismo de intercambio comercial que tenemos nosotros de compra-venta de productos y servicios. O sea, a menos que haya una constituyente y a menos que cambie pues el sistema monetario en el Ecuador. Entonces, pero de ahí eso sería a largo plazo, es decir, para mí son juegos de campaña y temas, ¿no es cierto? Que Luisa González diga que va a reconocer o que no va a hacer uso de la dolarización, de la ecuadolarización, que Daniel Noboa diga que fortalecerá la dolarización. O sea, son elementos de discusión exclusivamente, a mi juicio, de campaña más que de aplicación real en la actividad diaria y permanente de la sociedad ecuatoriana. Lo de Venezuela, que es otra inquietud que se le ha hecho a Luisa, y que ha dicho que sí va a reconocer. Yo en lo personal digo, vea, es obvio que si el pensamiento, ¿no es cierto?, que si el pensamiento de la Revolución Ciudadana coincide con el pensamiento de Nicolás Maduro, van a reconocer. O sea, para mí esa es una pregunta muy subjetiva, quizá con la finalidad lo hizo el señor presidente candidato para un poco demostrar a la ciudadanía que se está respaldando la dictadura de Maduro, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿también vamos a reconocer como Estado ecuatoriano si Daniel Noboa sigue siendo presidente las políticas de relación comercial e internacional y de migración que está haciendo Donald Trump? ¿No es cierto? Si en caso afecte a los compatriotas ecuatorianos o alguna situación que se desarrolle en Argentina con Milei, ¿sí? Es decir, el pensamiento de Daniel Noboa es ese, pues es ese corte. Entonces, es obvio que va a responder que va en la línea de favorecer el pensamiento y el trabajo de un gobernante de su línea, ¿sí? Yo creo que en lo fundamental, mi pregunta es, ¿qué perderíamos o qué obtendríamos de reconocer o no a Maduro como presidente? Hoy no lo reconoce el presidente Daniel Noboa. ¿Qué hemos ganado? Y si lo reconoce, supongamos que Daniel Noboa reconoce a Maduro, ¿qué hemos ganado o qué perdemos? Cuando nosotros como ecuatorianos tenemos problemas más importantes, en lo personal creo yo, tenemos cuestiones más importantes. Vea, el desempleo, ¿sí?, que es el factor fundamental de movilización de la economía, que puede generar entonces recursos para el fisco y en función del fisco hacer la inversión de la obra pública. Esa es la principal preocupación. Los candidatos, los dos, ¿hicieron una propuesta en ese sentido? No. Los chats deben ser investigados y es obvio, yo creo incluso que la Fiscalía debe profundizar la investigación y hasta en este sentido yo he dado una opinión. Sería interesante que abran los celulares y los chats junto a esas aplicaciones secretas de todos los políticos, de todos los que están en el poder, asambleístas, jueces, vocales de los consejos nacionales, presidente, ministros, de los líderes de los partidos, que abran
¿Y sabe qué vamos a encontrar? Esa práctica que han hecho la Liga Azul en práctica de los demás partidos políticos. Porque esa es la práctica, pues. Lo que antes no se evidenciaba, ¿no es cierto? Porque hacían cabildeos en las casas, pues hacían cabildeos en los lobbies de los... No en los chats, en conversaciones telefónicas, ¿no? Sí, no se hacía. Ahora lo que pasa es de que lamentablemente se les fue de las manos a los señores de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Y no pudieron ocultar incluso con ese tipo de autodenominaciones, ¿no es cierto? Mire, en la organización político-revolucionaria que quiere subvertir el orden constituido de un Estado, los integrantes se ponen seudónimos y los seudónimos hacen referencia a nombres que les distancien y que no se relacionen, nombres de personas que no se relacionen con sus nombres propios. Pero en las organizaciones delincuenciales se ponen alias. Y entonces me parece que ahí hay un error, incluso en el manejo de la comunicación y la relación tecnológica de la Liga Azul, al ponerse alias y no seudónimos. Y obviamente esto se escandaliza. Pero esa práctica, estimado Jaime, esa práctica digamos, hablemos así, conspirar contra lo instituido, es una práctica del reparto, de la troncha, del poder, de todas las organizaciones político-partidistas de aquí del país. Es decir, esas conversaciones sí habrían existido, entonces negar eso es algo que no se puede tapar el sol con un dedo, pero sin embargo la candidata dice que no cree que existe eso, pero sí se reconoce como la rana René, algo que también le molestó, y dijo que respéteme o respétame, ahí se tuteaban, se decían de usted, respétame, un majadero, en fin, hubo una serie de palabras y también copias de frases como mírame a los ojos, o también no mientas otra vez, como utilizó Guillermo Lazo cuando se refirió a Andrés Arauz: Andrés, no mientas otra vez, Noboa, no mientas una vez más. Es decir, no hay originalidad ni creatividad. Mire, más allá de la originalidad ni creatividad, es el problema de que el debate generó esta confrontación de acusaciones y acusaciones muy incómodas para el uno y el otro candidato, pues, ¿no es cierto? A veces también la generación o la reproducción de mensajes y narrativas que permitan consolidar un posicionamiento sobre la base de una campaña en negativo hace efectivamente desgastar a un candidato u otro candidato. La candidata González trabajó en esa línea, es decir, ese fue el esfuerzo principal por desgastar al presidente más allá de lo que está desgastado en su año y un poco más de gestión. Pero obviamente también el presidente hizo lo suyo o abonó lo suyo, porque fíjese usted que en principio el presidente de la República, yo lamento mucho lo del presidente de la República, porque como digo, el presidente tenía ministros, tenía todo un equipo técnico que le pudo haber resumido muchas cosas, haber sacado una serie de información técnica importantísima para demostrar la diferencia entre el uno y otro gobierno. Por ejemplo, le cuento, en el gobierno de Rafael Correa, en donde se puso la prueba de ingreso a las universidades, el primer año fueron alrededor de 90,000 jóvenes los que no pudieron ingresar a la universidad. ¿Cómo debía contrastar o contrarrestar el presidente de la República actual? Debía acudir pues a la información de la CNESID y que le diga ahora, en este año, cuántos jóvenes no han podido o han podido ingresar a la universidad, y que no fueron 90,000 como fue en el gobierno de Rafael Correa. Fíjese usted qué facilito hubiese sido, y el mejor argumento era efectivamente ese elemento. Cuando se habla de inseguridad, sí, yo sigo diciendo, la inseguridad se originó en el gobierno de Rafael Correa, pero el problema es de que él está como presidente. Entonces, ¿cuál era la información o lo realizable, lo palpable? Decir, pues, cuáles son las condiciones de inseguridad que tenemos ahora en el Ecuador y cómo es que se ha reducido, se ha contrarrestado ese nivel de violencia. Pero ¿sabe cuál es el tema también? El tema es que lo dicho por los dos candidatos, más allá de estos insultos que se han generado, ¿no es cierto?, de las ofensas que se han dado, de las vinculaciones y acusaciones un poco fuertes, decía, de narcotráfico, de incursión en la corrupción, ¿no es cierto?, hasta ya se decían de terrorismo, ¿no? Yo creo que lo importante es que lo poco que se dijo de diagnóstico del país,
que el uno ha invertido más, que el otro ha invertido menos, que el 70% ha sido esto, que el 80% ha sido esto, que los hospitales tienen medicinas abastecidas, que hay médicos especialistas, etcétera. La única que puede confirmar esta realidad es la ciudadanía. Si Luisa González dijo que no hay medicinas en los hospitales y el presidente dice que si hay medicinas en los hospitales, la ciudadanía que va a los hospitales va a decir si hay o no hay medicinas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo no creo mucho en este debate que se genera en las redes sociales en torno a las cuestiones estéticas, ¿no es cierto?, a los tratos peyorativos, a los insultos, a las agresiones, hasta en los errores, hasta en la copia del no mientas otra vez, etcétera, etcétera, sino en ver qué piensa la ciudadanía de a pie, qué dice la ciudadanía de a pie, capaz de que ella nos pueda orientar y determinar, bueno, si es que existió algún mensaje de los dos candidatos que incidió en su pensamiento, capaz de que el 13 de abril diga, por este candidato voy a dar el voto. Finalmente, Fausto, en estos 3 semanas que restan para el 13 de abril, fecha de las elecciones generales, ¿quién va a ganar la presidencia? ¿Será el que cometa menos errores o el que cometa más éxitos? Mira, aquí está muy clarísimo. El presidente de la República y Luisa González, sus círculos más cercanos y sus liderazgos han cometido errores. Han cometido errores. Y entonces significa lo que usted dice. No es el que gane la presidencia de la República vaya a ganar en función de que cometa menos errores. Ese es un elemento. Es decir, no se puede dar el lujo ninguno de los dos de generar en este periodo de 15 días más o menos un proceso de lanzar una bomba, ¿sí?, que le autoextermine en el proceso electoral. Yo creo que los candidatos deben tener más mesura. Lo segundo, los vínculos políticos, ¿no es cierto? Yo decía en algún análisis de que es un error que Guillermo Lasso y Lenín Moreno estén hablando a favor de Daniel Noboa y de que Rafael Correa esté hablando a favor de Luisa González. Porque los votos no son endosables. No solo porque no son endosables, sino porque son figuras negativas en el pensamiento, en el imaginario social, por los cuestionamientos que ha existido en contra de Rafael Correa, y porque también Lenín Moreno no fue pues el mejor presidente de la República, y tampoco porque el señor Lasso que se fue no fue el mejor presidente de la República. Entonces son figuras negativas que hacen daño a los dos candidatos. El tercer aspecto me parece importante es de que las estrategias de campaña van a tener que modificarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no puede ser solamente las redes sociales, ¿no es cierto?, y los medios electrónicos la vía de comunicación. Quizá Luisa González en la primera vuelta desarrolló una campaña en territorio, pero ahora le corresponde al presidente de la República trasladarse a la comunidad, al territorio, hacer un acercamiento con la comunidad en un mensaje de ida y vuelta, de emitir mensajes y recibir también señalamientos, cuestionamientos, necesidades, requerimientos, cosa que le veo muy difícil también, porque ahora estamos hablando de que hay una vicepresidenta, única vicepresidenta en funciones, que es la señora Verónica Abad, y que el presidente para estar en campaña debe optar por una licencia, o si no, ¿cómo es que va a ser la campaña electoral? Y tendría que encargarle la presidencia a la señora Abad. Y si no encarga la presidencia, más allá de que diga el señor de la Gasca que no tiene que optar por la licencia porque no es reelección, significará que está cometiendo una infracción y uso de recursos públicos, ¿no es cierto?, para hacer campaña electoral en calidad de presidente. El otro tema tiene que ver también de que debe continuarse con las franjas publicitarias proveídas por el Estado en los medios convencionales y electrónicos de acuerdo a la norma establecida para que puedan hacer la relación contractual. Pero las piezas publicitarias deben cambiar. Ya no se trata de promocionar imagen, porque ya son conocidos. Se trata de posicionar alguna propuesta que les conecte o les sintonice con la población y la realidad que vive la población. Porque caso contrario, esas publicidades y esas pautas que se generan en los medios de comunicación van a pasar desapercibidos. Y precisamente ese de sintonía con la realidad es quizá la estrategia más importante que debe atenderse. Y le digo por qué la más importante.
Porque mientras, supongamos, el presidente de la República dice que ha combatido la inseguridad en Esmeraldas, en Guayas, en Manabí, etcétera, pero resulta que en esas ciudades, en esas provincias más violentas, perdió las elecciones. Entonces, obviamente, en temas de seguridad, perdió el año el presidente de la República. Significa entonces sintonizarse de mejor manera con esas realidades de cada uno de los territorios, capaz de que escojan, seleccionen de mejor forma qué propuesta calza, ¿no es cierto?, en el imaginario de la población para que se ganen el voto. Ahora, finalmente, Fausto, y esta vez sí es la última, hay sectores que opinan, analistas políticos, que muy bien, perdón, pasa a la segunda vuelta el correísmo, pero ya en la segunda vuelta se une toda la derecha o todos quienes quieren que no llegue el correísmo, no llegue la izquierda, los zurdos, como llama Milei, al poder, que no regresen. Entonces ahí se unen moros y cristianos con el fin de no permitir que regrese el socialismo del siglo XXI. Mire, estimado Jaime, yo he sido muy claro en señalar de que los votos no son endosables, Allá. de que los ex candidatos y los partidos que no están en la segunda vuelta podrán hacer pronunciamientos de adhesión a uno u otro candidato, pero que se constituye solamente un mero mensaje de orientación hacia sus electores. Quienes deciden son los electores. El segundo tema, las elecciones anteriores son diferentes en resultados en relación a las actuales. La elección es diferente, ya. ¿Por qué? Porque son diferentes en resultados. Porque en las elecciones anteriores, en primera vuelta, ¿no es cierto?, había una distancia importante y un voto importante de corrientes. Es decir, en las elecciones anteriores del 2023 para presidente de la República, si bien Daniel Noboa obtuvo algo del 23% en la primera vuelta, resulta que los demás candidatos tenían entre el 18 y el 20%, y el 23 y el 20% son 43% de votantes en contra del 33% hasta el 38% que alcanzó el correísmo. Ahora, en esta elección presidencial, tenemos un empate técnico, 44% el uno y 44.17% el otro. Apenas 16 o 17 mil votos separan del uno al otro candidato. Es el primer aspecto. Segundo aspecto, la corriente de centro-izquierda obtiene casi 800,000 votos y la corriente de centro-derecha obtiene casi 500,000 votos. Entonces, la corriente de centro-izquierda tiene más votos que se pueden orientar. Y yo decía, de esos 800,000 votos, incluidos los de Leonidas Issa, se irá el 60% quizá a Luisa González. El 30% se podrá ir al voto nulo y el 10% irá a Daniel Noboa. Y de esos 500,000 votos que restan de la centroizquierda, quizá el 60% vaya a Daniel Noboa, el 30% vaya al nulo y el 10% a Luisa González. Entonces, la pelea, estimado Jaime, yo he hecho un análisis incluso con resultados de las encuestas en estos últimos días, ¿no es cierto?, en las que unas ponen con pocas diferencias, unos más, otros menos, ¿no es cierto?, 3 encuestas a favor de Luisa y una que he escuchado a favor de Daniel Noboa, pero las diferencias son mínimas. Y cuando usted hace el análisis ya en el cálculo porcentual de votos válidos en resultados de primera vuelta, significa que la pelea está entre alrededor de 150 y 250,000 votos nada más. Es decir, el que gane va a ganar quizá con ese número de votos, no con mayor. Cualquiera que gane, no sabemos cuál, ¿no? Cualquiera de los dos que gane será quizá con unos 150 o 250,000 votos. Gracias, Fausto Giraldo. Hablaremos ya luego de las elecciones, de ver cómo fueron esos resultados. Buena tarde, una buena noche. Gracias. Mire, Fausto Giraldo comentando el tema del debate, el postdebate y también cómo están las tendencias para las elecciones del 13 de abril en esta entrevista interesante con Fausto Giraldo. Amigos y amigas, aquí concluimos este espacio de noticias y de entrevistas aquí y ahora en Expectativa, la clave de la información. Nos vemos el día de mañana. Que la pasen bien. Hasta pronto.